invitemos y procuremos que nuestros niños también dispongan su corazón para ese tiempo para ellos. Vuelvo a dar la palabra al pastor, que el día de hoy nos va a compartir lo que el Señor haya puesto en su corazón. Muy bien, le animo, ¿verdad? Si usted puede reacomodarse más hacia adelante, nos bendice mucho poder tenerlos más cerca, ¿verdad? Tenemos ahí la oportunidad de poder estar un poquito más juntos, ¿verdad? Y yo sé que algunos ya tienen su lugar, ¿verdad? Esa es su silla, ese es sus coordenadas, ¿verdad? Ya sabemos dónde, porque acostumbramos, ¿verdad? Pero pues hoy tenemos la oportunidad de poder estar más cercas, así que podemos hacerlo, ¿sí? Y gracias por ayudarnos, ¿sí? Vamos a hacer una oración, queremos meditar en la palabra. Ahorita que Toño mencionaba acerca de los niños, puede traer a otros niños, ¿sí? Los maestros se preparan para poder atender a los niños y están listos para atender desde un niño, 2, 3, 10, 15, los que van, y qué bueno sería, ¿verdad? A veces solamente pensamos en invitar a veces a los adultos y se nos olvida a veces invitar a un niño, y también les podemos compartir, y qué importante es fortalecer, los niños puedan fortalecer relaciones, ¿verdad? Que les puedan también enfocar a conocer a Dios. Y bueno, pues si tenemos esa oportunidad, yo le animo, ¿verdad? Si conoce a un niño, tráigaselo. A lo mejor es la puerta, ¿verdad? Para que el evangelio llegue a una familia. Y bueno, uno nunca sabe hasta dónde Dios puede usar la vida de un niño. Entonces, pues les animo, ¿verdad? A un vecino, a un familiar, adelante. Vamos a orar para meditar por unos minutos en la palabra que hoy quiero compartir, que creemos que Dios nos puede hablar el día de hoy y puede bendecir nuestras vidas a través de su palabra. Así que ahí donde está, ayúdeme a hacer una oración. Yo creo que si usted reconoce la necesidad de poder escuchar la voz de Dios, más allá de un estudio, más allá de algo interesante o relevante como acostumbramos el día de hoy, puede decir: Señor, quiero escuchar algo que tú puedes hablar a mi vida. Eso nos puede sostener, y si usted entiende la importancia de eso, pues podemos orar con mayor intención. Así que vamos a hacer esta oración. Padre, gracias nuevamente por la bendición que tenemos de poder estar juntos como familia, Señor, porque así nos enseña tu palabra. Somos una familia, compartimos, Señor, un mismo espíritu, todos hemos sido salvos, Señor, en ti. Y eso, Señor, nos une, Señor. Gracias te damos por esa oportunidad, pero también queremos disponer nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Y es a través de la oración la que nos puede conectar con tu propósito. Así que hoy oramos que nuestro corazón pueda recibir, pueda escuchar, pueda prestar atención a tu palabra. Y que no solamente en este momento, sino que cada vez crezca en cada uno de nosotros un anhelo por escucharte, Señor. Escucharte a través del medio que nos has dejado, un medio precioso, un medio que tú has guardado para que el día de hoy podamos tenerlo accesible, que es tu palabra, Señor. Es a través de la Biblia, solamente como un libro, sino con una disposición de nuestro corazón que podemos escucharte a ti, Padre. Así que aquí estamos, te damos gracias, ayúdanos, Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En el Evangelio según Mateo, capítulo 4, quiero leer un par de versículos que hablan acerca de una realidad que se repite en los evangelios, y no solamente en los evangelios, sino en el Nuevo Testamento sobre todo, y es la realidad del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros a poder seguirle. ¿A poder qué? A poder seguirle, ¿sí? El llamado que Dios nos ha hecho a poder seguirle a Él. En Mateo capítulo 4, versículo 17, puedo leer del versículo 17 al 21. Dice de esta manera:
desde entonces comenzó Jesús a predicar. Estamos ahí en los primeros capítulos, capítulo 4. Así que desde ese momento, ¿verdad? Desde el inicio del ministerio de Jesús, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Eran qué? Eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. ¿Sí? Tenemos aquí a 4 de los hombres que Dios escogió, que Dios les hizo un llamado a poder seguirles, un llamado a poder ser sus discípulos. Más adelante en el capítulo 9, versículo 9, dice de esta manera: pasando Jesús de allí, vio a otro hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, ¿verdad? Probablemente era un contador, ¿verdad? Que estaba ahí trabajando. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Cómo le dijo? Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y se repite en los evangelios esta parte de estas palabras, Jesús llamando, haciendo un llamado a hombres. Y me gusta resaltar hombres comunes, pescadores, recaudador ahí de impuestos, a hombres diferentes, ¿verdad? Totalmente, cada uno de ellos diferentes. Dios los llamó, a Jesús los llama para que pudieran ser sus discípulos. Y es precisamente lo que hoy quiero compartir acerca del llamado que Dios nos ha hecho a poder ser sus discípulos. Nosotros, como hijos de Dios, nos caracterizamos mucho con esta palabra de ser cristianos, ¿verdad? ¿Cuántos son cristianos? Pues la mayoría fácilmente lo entendemos, ¿verdad? Levantamos nuestras manos, pero no nos relacionamos tanto con la palabra discípulos. Lo vemos solamente como algo en qué meditar, ¿verdad? Pero no lo vemos como parte de nuestra identidad como hijos de Dios o el llamado que Dios nos ha hecho. Y yo creo que específicamente nuestro llamado mientras transitamos por esta tierra, ¿sí? Yo creo que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y nos encanta, ¿verdad? Poder pues identificarnos de esa manera, ¿no? Como hijos de Dios, Dios nuestro Padre. Pero es bien importante que el propósito de Dios para cada uno de nosotros aquí en la tierra es que seamos discípulos de Jesús. Y esta palabra discípulos, a lo mejor en nuestra actualidad no tiene tanta relevancia, ¿verdad? Porque no nos conectamos. Hoy en día, ¿quién es discípulo de alguien, no? Como que más bien lo entendemos como alumnos, ¿verdad? Pero la palabra discípulo va más allá que ser un alumno. A lo mejor la mejor palabra actual es como ser un aprendiz. A lo mejor a mí ya no me tocó mucho, pero a lo mejor a algunos de los que está aquí les tocó. Cuando una persona quería aprender una profesión, a lo mejor todavía hace 50, 80 años, era muy común que llevaran probablemente al hijo, ¿verdad? Con una persona que querían aprender la profesión. A lo mejor si quería ser, no sé, carpintero, pues lo llevaban con una persona, ¿verdad? Que tenía la experiencia, que tenía la buena fama, ¿verdad? De ser un buen carpintero. Y le decía: ¿sabes qué? Quiero que mi hijo aprenda esta profesión, esta dinámica, ¿verdad? Para poder trabajar. Así que le decía: me gustaría que tú pudieras ser su maestro, ¿no? Y la dinámica en ese tiempo era muy, muy especial, porque no nada más era, pues bueno, vas a venir aquí, te voy a enseñar, trae tu libreta, sino la dinámica era que a veces entregaban a los hijos, ¿sí? Y se quedaban a vivir ahí con el carpintero, ¿sí? O con el que a lo mejor era médico, ¿verdad? Que
que sabía algunas situaciones, algunos remedios, algunas cosas que se habían pasado de generación en generación, ¿verdad? Y la dinámica era que se quedaban ahí y se quedaban a vivir, les hacían un espacio, les daban de comer y a cambio de todo eso, ¿verdad? Les enseñaban pues todo lo que ellos sabían. Pero implicaba que la persona que quería aprender tenía que hacer lo que esta persona le dijera, ¿verdad? Aunque no tuviera nada que ver con con la profesión o con lo que querían hacer. No sé si me ayudas a mí ahí con el reloj, porque para no pasarme. O Anita, no sé quién está ahí arriba. Sí, gracias. Entonces podían mandarlo, ¿verdad?, a hacer pagos, podían mandarlo a hacer limpieza, podían inclusive nomás dejarlo sentado, ¿verdad? Pues ahorita no te voy a enseñar. Y hasta que llegaba el momento, ¿verdad? A ver, no sé si han visto la película, ¿verdad?, de Karate Kid, ¿verdad? Que a muchos de ellos se los llevaron y hacían de todo menos karate, ¿verdad? Que los ponían a pintar, que los ponían a lavar el carro, pero ya cuando menos se acordaba ya había una lección ahí. Pues más o menos así era la dinámica de ser un aprendiz o ser un discípulo, ¿verdad? Que se iban a vivir y hacían de todo, escuchaban, aprendían pues las costumbres del maestro, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús no inventó el discipulado. Ya existía discípulos, ya existían maestros en ese momento. Podemos tener referencias a algunos, ¿verdad? Como Gamaliel, algunos discípulos de Gamaliel, o aún fuera del contexto bíblico, pues hay tantos, ¿verdad? Que hasta hoy en día hay discípulos de ciertos maestros, que a lo mejor ese maestro ya no vive, pero a través de sus enseñanzas, pues se les considera como discípulos de tal persona, de tal pensador, de tal filósofo. En el tiempo de Jesús, una de las cosas importantes era que, y sobre todo en el contexto judío, cuando un maestro, alguien no podía decir yo quiero ser discípulo de tal persona, ¿sí? Más bien el maestro era el que escogía a los discípulos, ¿sí? Y por lo regular escogían siempre a los mejores, ¿sí? Desde la sinagoga, ¿verdad?, a los que iban sobresaliendo en su manera de pensar, a lo mejor en su carácter. Entonces un maestro, un rabí, como se le conoció a Jesús, regularmente escogían a estos jóvenes, ¿no?, que eran sobresalientes, que eran los mejores. Entonces cuando un maestro, un rabí escogía a un discípulo, era realmente un privilegio. O sea, no era algo como que, ay, espérame, déjame lo pienso, déjame lo platico. Prácticamente era, si alguien te escogía, era como, no lo vas a rechazar. Y creo que es una de las cosas que nos llama la atención en estas porciones. ¿Por qué los discípulos o estos hombres tan radicalmente dejaron lo que estaban haciendo por seguir a Jesús? Y una de las razones era porque era considerado un gran privilegio, ¿no? Aparte de que escogió a hombres comunes, imagínate, no escogió a los más aptos, probablemente no escogió a los más capacitados, no, escogió a los que a él le plació, ¿sí? A los que él le plació, escogió como discípulos. Y eso es una cualidad, sobre todo en el tiempo de Jesús, que los discípulos no escogían al maestro, sino el maestro o el rabí escogía a los discípulos. Y yo no sé si tú das gracias por eso, porque nosotros no escogimos, sino Dios nos llamó. Y qué gran privilegio es que Dios nos haya escogido para ser discípulos. ¿Para hacer qué? Para ser discípulos de Jesús, para poder seguirle. Y aunque tal vez no nos relacionamos mucho con este concepto, la realidad es que, por ejemplo, la palabra cristiano aparece muy pocas veces en la Biblia. Creo que aparece solamente 3 veces, ¿sí? 3 veces la palabra cristiano. Y no todas en un contexto de un apóstol, un discípulo o Jesús hablando acerca de un cristiano, sino en palabras inclusive de gentiles es la que se escucha la palabra cristiano. Pero la palabra discípulo se ve 269 veces en la Biblia, ¿sí?
Entonces imagínate, ¿cuál tendrá? Yo sé que nos acomodamos más, ¿verdad?, con la de cristiano, pero ¿cuál tendrá más peso en cada uno de nosotros? A lo mejor para este tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de poder ser discípulos. Y aunque era un privilegio, en la Biblia sí se registra que hubo quienes no aceptaron el llamado. Habla acerca del hombre rico. La intención de Jesús le dice: si alguien quiere seguirme, tiene que vende todo lo que tienes. Y este joven no quiso seguirlo. Dice que se dio la vuelta, ¿verdad? Y se fue como, pues como triste, ¿verdad? Que más que triste, yo creo que era otra cosa, ¿verdad? Algo le impidió seguir a Cristo. Y qué tragedia, ¿verdad?, que rechacemos el llamado de ser discípulos, de seguir a Cristo. Así que yo quiero hacerte unas preguntas, porque muy fácilmente podemos decir: sí, somos discípulos de Jesús. Pero yo quiero hacerte unas preguntas, algunas preguntas que inclusive no necesariamente tienen que ver con si eres cristiano, si eres hijo de Dios. Creo que estas preguntas, si tú reflexionas en ellas, independientemente de nuestra fe, nos va a ayudar a ver qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y la siguiente pregunta es la que quiero que reflexiones. Escúchala. ¿A quién estás siguiendo? ¿Sí? ¿A quién estás siguiendo? Si estamos hablando acerca de poder ser discípulos de Jesús, creo que es muy importante que tú puedas decir a quién estás siguiendo. Y más en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Es muy fácil darte cuenta a quién estás siguiendo ahí en Facebook, ¿verdad? Estás siguiendo a tal persona, estás siguiendo tal página. A lo mejor a los jóvenes es muy fácil esta pregunta si examinan sus redes sociales, ¿verdad? ¿A quién más siguen ahí en las redes sociales? ¿A qué artista, ¿verdad? ¿A qué pues motivador? A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor ya unos tienen ahí a quienes escuchan que los motivan, ¿verdad? Los motivadores que están muy de moda el día de hoy. ¿A qué artista, a qué actor, etcétera? ¿A quién estás siguiendo? La pregunta no es si eres un discípulo, sino de quién eres discípulo, ¿sí? De quién eres aprendiz, porque la realidad es que todos los que estamos aquí seguimos a alguien, ¿sí? Consciente o inconscientemente, tú y yo seguimos a alguien. Se dice que hoy en día no hay pensadores independientes, que no hay candidatos independientes. Yo sé que hay en las urnas, ¿verdad? Dice ahí candidatos independientes, pero la realidad es que eso no existe. Siempre hay alguien que está detrás, ¿verdad? Y no, bueno, lo entendemos, ¿verdad?, en ciertos conceptos que hoy se manejan, pero la realidad es que no hay independientes. Todos seguimos a alguien, ¿sí? Y nadie llega a donde está por sí solo. Y el mayor engaño en el que hoy podemos vivir es pensar que lo que tú eliges, lo que tú decides, ha sido idea solamente tuya, ¿sí? Con los jóvenes nos pasa mucho, ¿verdad? Cuando de repente toman una decisión así como extraña, uno dice: ¿a quién le estará hablando, verdad? ¿Quién le estará influenciando? A ver, ¿con quién habló? A veces es como muy notorio, va a decir: vi que estuvo con esta persona, y a partir de ahí, porque es una realidad. Todos tomamos decisiones, elegimos estas cosas bajo la influencia de alguien o de algo más, ¿sí? Y la realidad es que hay una gran influencia en nuestras vidas de personas, empresas, movimientos, el día de hoy, ¿sí? Hace un tiempo salió un comentario del creador, ¿verdad?, este empresario de Tesla, que pues ya se volvió muy famoso en los últimos años, ¿verdad?, por todo el impacto que tuvo lo que él hizo. Y se volvió muy viral que hizo un saludo nazi en un evento público. Entonces un periodista empezó a hablar acerca de eso y hizo un comentario que sonó mucho y dijo de esta manera: puedes ser millonario y puedes tener todo el dinero del mundo y seguir siendo un tonto, ¿sí? Entonces se hizo viral su comentario, ¿no? Este periodista que dijo esto.
Entonces otra persona que no era periodista, pero que también era alguien relevante, también alguien muy conocido, empezó a hablar ahora del comentario de este periodista y le dice, tú dices que Elon Musk es tonto, pero esta persona puede ser todo menos tonto, ¿sí? Puede ser inclusive malo o bueno, lo que tú quieras, pero tonto no es, ¿sí? Dice, él es el creador de Tesla, el carro con el que a lo mejor tú sueñas, ¿sí? O a lo mejor estás usando la inteligencia artificial, ¿sí? Que precisamente él diseñó. Dice, tonto tú. Y cuando escuchaba esta situación, a veces no nos damos cuenta hasta dónde somos influenciados, ¿verdad? Y este periodista habló pues así muy sin pensarlo, sin darse cuenta que la realidad es que a lo mejor él no se ha dado cuenta cuánta influencia hay de este hombre en su vida, que inclusive puede haber una influencia en sus sueños, ¿sí? en sus anhelos o inclusive en sus herramientas que él usa y como la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, quisiera que hoy pudiéramos reflexionar sobre esta pregunta: ¿a quién sigues tú? ¿Sí? Jesús escogió a 12. Y a lo mejor tú puedes pensar que porque no eres parte de esos 12 no sigues a nadie, que a lo mejor tú eres un alma libre, ¿sí? Pero la realidad es que cada uno de nosotros seguimos consciente o inconscientemente a alguien, ¿sí? Ahora, número 2, y te vuelvo a repetir, estas preguntas, independientemente de nuestra fe, tú y yo no las podemos hacer. Todos, cristianos o no cristianos, todos seguimos a alguien, ¿ok? Número 2, ¿en quién te estás convirtiendo? ¿Sí? ¿En quién te estás qué? Convirtiendo. ¿Sí? Hoy en día la influencia, la publicidad, el marketing no es la misma que antes. Hoy no sabes cuánto poder tiene la publicidad y el marketing para influenciar nuestras decisiones. Hay tanta psicología, ¿verdad? Que la psicología de los colores, que de las palabras, que de tantas cosas que meten ahí, y tanta manipulación, que no nos damos cuenta que toda esta influencia que hay sobre nosotros nos está inclusive moldeando, ¿sí? Nos está moldeando. Romanos 12, que no nos dejemos moldear por este mundo, ¿verdad? Que a veces hasta yo he escuchado a jóvenes, es que yo ya estoy presionado porque no he hecho nada con mi vida, ¿verdad? Porque las redes sociales están llenas ahí, ¿verdad? De jóvenes que a lo mejor no sé de qué manera, pero ya tienen una camioneta, ya tienen una casa, y los jóvenes ven esos videos y dicen, no tengo nada, no soy nada, ¿verdad? Pues claro, porque la verdad es que tiene un impacto. Y nos pone a veces en una posición real de que pensamos que no tenemos nada y que no somos nada, cuando en Dios sí tenemos y sí somos. Y a partir de eso nosotros podemos seguir adelante, podemos seguir alcanzando, podemos seguir siendo transformados por Dios. Entonces, ¿en quién estás confiando? Todos, independientemente de su fe, todos vivimos por fe, ¿sí? Todos vivimos por fe. No es una pregunta cristiana. Todos vivimos por fe. La pregunta es, ¿en quién confías? ¿Sí? ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿En quién estás creyendo? ¿A quién le crees? ¿A quién le crees como para confiarle tu vida y tus decisiones? ¿Sí? En una persona, en el nuevo gurú de economía, ¿verdad? Al nuevo influencer o al nuevo millonario que hoy está sonando y que a lo mejor está diciendo las claves, ¿verdad? Para que tú... Y la realidad es que muchas veces escuchamos todo eso, ¿verdad? Y les creemos y decimos sí. A tal punto de que tomamos decisiones inclusive confiando en ciertas personas, ¿sí? Confiando en cierta información, porque la dijo no sé quién. Ahorita está de moda que anuncian las tarjetas, ¿verdad? Y se usa esta tarjeta porque aquí va a crecer tu dinero. Y ponen ahí a un artista, a alguien conocido, para poder promocionar ciertas tarjetas. Y uno dice, oh, y lo crees y pones tu confianza en eso y vas y buscas esa tarjeta, ¿verdad? La voy como si eso fuera a solucionar nuestra vida, ¿no? ¿En quién estás confiando?
¿En quién estás confiando? ¿En quién estás creyendo? Si tú y yo decimos confiar en Dios, ¿estás dispuesto a rechazar las mejores oportunidades aparentemente por confiar en la dirección de Dios? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a confiar en la dirección de Dios para tu matrimonio? ¿O en el trabajo estás dispuesto? Ay, híjole, va. A veces no está Dios presente en nuestra vida porque no estamos dispuestos a confiar en Él, ¿sí? Y ahorita en el trabajo, ¿verdad? Que es un tema ahí ahorita fuerte, yo digo, Señor, yo quiero que estés aquí en el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Y ahí empieza la dirección de Dios. Y a veces por eso muchos no queremos involucrar a Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios empieza a darnos dirección y dice, ay, ¿a poco haciendo esto? Ahí va a estar Dios aquí. Bueno, ¿estás dispuesto a confiar en Dios? Sí. A veces a rendir, a dar, a honrar a Dios, aún en tu matrimonio. A veces por eso no queremos meter a Dios, porque sabemos que va a traer orden, ¿verdad? Y decidimos ni moverle, ¿verdad? Ni preguntar, ni siquiera ores, porque Dios aquí puede confrontarnos, ¿verdad? Pero esa es una pregunta importante: ¿en quién estás confiando? Así que el evangelio no es simplemente un mensaje que creer, es una persona a quien seguir, ¿sí? Te lo vuelvo a repetir: el evangelio, el que tú y yo hemos recibido y el que decimos, en el que creemos y en el que hemos tomado la decisión de caminar, no es simplemente un mensaje que creer, sino es una persona a quien seguir. Y tenemos que hacer que esa persona esté presente en nuestra vida. Jesús mismo habló acerca de que Él es espíritu, ¿sí? A veces tú y yo queremos sentir a Dios físicamente, ¿verdad? Como si fuera una persona física. Pero recordemos que Él es espíritu y que Él se va a manifestar a través inclusive de los principios espirituales en nuestra vida. Se va a hacer presente en nuestra vida. Así que el evangelio, vuelvo a repetir, no es simplemente un mensaje en el cual creer y en el cual emocionarnos. Es una persona a quien seguir. Ese es el llamado que tú y yo tenemos: seguir a Cristo, ¿sí? Seguir a Cristo y dejarlo de esa manera, o sea, a estar dispuesto a dejar, a renunciar para poder seguirle a Él. Ahora que nos hemos hecho estas preguntas para reflexionar, ahora quisiera compartirte algunas metas. ¿Algunas qué? Algunas metas que tenemos al ser discípulos, ¿sí? Las metas del discipulado, podamos llamarlo así. Porque hoy en día el discipulado lo vemos nada más como, a lo mejor el discipulado es un curso, ¿verdad? Discipulado, ¿verdad? El curso de discipulado. Y pensamos, y lo reducimos a un curso que tomar, a una materia que pasar, ¿sí? Yo quiero ser un discipulado, ¿sí? ¿Cuándo hacemos un discipulado? Y como que lo manejamos nada más de esa manera. Pero yo quiero compartirte algunas metas esenciales del discipulado. Y número 1, la primera meta es estar con Él. La primera meta es estar ¿con quién? Con Él, es estar con Jesús. Recordemos que la dinámica del discipulado es eso. Tenía que ver con dejar todo y seguirlo a Él. Empezar a estar con Él para poder ser influenciados, para poder aprender, para poder ser transformados, para poder ser afectados por la persona de Jesús. Y esa es la primer meta del discipulado: estar con Él. Así como los discípulos renunciaron a vivir solos, renunciaron a mandarse solos, renunciaron a vivir para sí mismos. Yo creo que una de las maneras en la que más lo podemos entender es cuando nos casamos, ¿verdad? Que dices, híjole, ya estás casado, ya cambia toda la dinámica, ¿verdad? Ya no eres solo, ¿verdad? Ya no vives solo. Ahora, simplemente por el hecho de estar casado, hay un gran cambio. Entonces, en aceptar el llamado de poder ser discípulos de Jesús, uno tiene que estar bien consciente de esa realidad, de que ya no eres tú nada más, ¿sí? Y no es que nada más eres tú,
sino ahora el que tú estás siguiendo es a Jesús. No es Jesús siguiéndonos a nosotros el paso, nuestros sueños, nuestros proyectos, sino es ahora nosotros seguimos a Jesús, ¿sí? Y dejar que ahora sea el que nos sustente, ¿sí? O sea, realmente es algo serio aceptar el llamado a seguir a Jesús. Porque en algunos casos implica sí realmente dejar todo, ¿sí? O sea, en el sentido todos tenemos que renunciar a todo, ¿sí? Pero en lo práctico, algunos han tenido que renunciar a trabajos por seguir a Jesús, ¿sí? Renunciar a sueños, a proyectos por seguir a Jesús. Algunos en alguna dinámica continuamos, ¿verdad? Ahí y desde ahí, desde ese lugar, desde esa posición, estamos siguiendo a Jesús. Pero en algunos casos sí ha sido totalmente así, literal. Pero todos tenemos que, en la posición, en las circunstancias en las que nos encontramos, dejar que Él sea el que nos sustente. Recibir la paga que solamente Él puede dar. El enfoque que Él nos debe de dar. Eso implica la primera meta, que es estar con Él. Y yo creo que el primer desafío, que es estar con Él. Ya no estar solos, ya no mandarnos solos, ya no dirigirnos solos. Ahora estamos con Él y si queremos hacer algo, hay que considerarlo con Él. Hay que preguntarle a Él, ¿sí? Porque ya no soy yo, ¿sí? La segunda meta es ser como Él. ¿Cuál es la segunda meta? Ser como Él. La primera meta es estar con Él, pero a la medida en la que avanzamos en ese desafío, la segunda meta es ser como Él. Imitar su tono de voz, ¿sí? Ser como Él, imitar sus palabras. Yo me he dado cuenta mucho en algunas congregaciones donde el liderazgo pues ha surgido, ¿verdad?, de la iglesia, pues desde que de personas que recibieron a Cristo en esa iglesia, ¿verdad? Y fueron desarrollando, avanzando y después forman parte a lo mejor del liderazgo. Y en esa situación en específico me he dado cuenta cómo a veces escuchas a esos líderes a lo mejor compartir o predicar y predican igual que sus pastores, ¿sí? Y te das cuenta que dices, no sé si te has dado cuenta, pero por ejemplo hay en Trigo de León, el chavo que está encargado de highlight y también está ahí colaborando en las diferentes áreas, David Barroso. Tú le escuchas hablar y dices, habla igual que el pastor Felipe, ¿no? Y a lo mejor hasta uno a veces le da risa, ¿verdad? Como a lo mejor lo hace como adrede o a propósito, pero yo creo que ya es natural, o sea, los mismos gestos, ¿verdad? Los mismos, porque es un chavo que creció ahí, ¿verdad? Desde pequeño, desde niño empezó a andar ahí, empezó a crecer, Dios le hizo llamado después de servirle, siguió avanzando y ahorita ya está más involucrado, es parte de los que trabajan ahí en la congregación y lo escuchas y igualito, ¿verdad? Y en otras congregaciones también me ha pasado, o sea, ver personas que por la cercanía, por todo el proceso, ¿verdad?, llegan a parecerse tanto a sus pastores que predican y hablan igual. Bueno, en nosotros debe de suceder eso a través de nuestra cercanía a Jesús. Somos afectados y transformados de tal manera que empezamos a ser como Él, a imitar lo que Él hace. En una situación, en ciertas situaciones, volteas para ver a Jesús, ¿sí? Como para decirle, ¿qué es lo que tú harías, no? Sí. Decir lo que Él diría, hacer lo que haría, dar lo que Él daría. Y realmente, a lo mejor uno piensa muy superficial en esto, decir, ser como Jesús, bueno, está bien. Pero la realidad, imagínate ser como Jesús, ofrecer lo que Jesús ofrecería. Imagínate una situación de que alguien te pide un consejo. Cuando nosotros damos un consejo tenemos un gran desafío porque muchas veces queremos dar nuestro mejor consejo, ¿verdad? Y a veces hasta decimos, y ahí va, ¿verdad? ¿Para qué
para que sientas que sí es efectivo, ¿no? Pero cuando yo veo a Jesús, yo veo que Jesús hizo cosas muy diferentes. Sí. Jesús ofreció y le daba el clavo a las necesidades específicas de cada persona, ¿no? Y siempre veíamos su sabiduría ahí. Imagínate ser afectado de esa manera, en que ciertas circunstancias respondamos de la misma manera que Jesús. Cuando Jesús conversó con la mujer samaritana, y prácticamente esa historia fue una sesión de consejería con esta mujer, ¿verdad? Que ya tenía ahí varios maridos y varias decepciones. No le dio el consejo más práctico, no le dio un versículo, ¿verdad? Tiene este versículo, esta oración, y le dejó una tarea como para ya terminar, sino la llevó a reconocer que ella había estado buscando significado y relevancia en todos los lugares erróneos. Los hombres que habían conocido y las relaciones personales que había tenido representaban que eran en realidad cisternas vacías en su vida, que nunca podrían satisfacer sus deseos más profundos. Y Jesús le llevó a reconocer su necesidad de él y le ofreció a él mismo el agua viva, ¿sí? El agua de vida. Yo me doy muchas veces que en la consejería hacemos todo menos eso, ¿va? No, pues es que tú tienes que echarle ganas, pues tú tienes que confiar en Dios, tú tienes que, pues no te tienes que enojar, y damos los 1000 consejos prácticos, ¿va? Menos decirle, lo que necesitas es llenarte de Dios, desear a Jesús, ¿va? Que Él sea tu mayor deseo, y que todo lo demás que buscas como deseos personales nunca van a poder satisfacerte, ¿no? Y siempre batallamos, pero imagínate ser discípulos de Jesús. ¿No? Que eso nos afecte y que Dios santifique lo más común, las conversaciones más comunes, como que sean las de Jesús, imagínate, ¿no? Que de una conversación, todo lo que fluyó ahí, ¿no? Porque somos discípulos de Jesús, ser como Él. A ese punto, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Wow, ¿no? Imagínate jóvenes de discípulos de Jesús, hombres siendo discípulos de Jesús, mujeres siendo discípulos de Jesús. Wow. Tenemos un desafío, ¿verdad? No es cualquier cosa lo que Dios nos está llamando a seguirle. Tercero, dijimos, número 1, estar con Él. Número 2, ser como Él. Y número 3, hacer lo que Él hacía. ¿Sí? Hacer lo que Él ¿qué? Hacía. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Discípulos. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro tercer desafío. Hacer lo que Él hacía, hacer discípulos. Esa fue la meta de Jesús con sus discípulos. Al estar terminando con ellos el tiempo, ¿verdad?, de enseñanza, el tiempo de discipulado, les dio la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les dio una tarea y nos dio una tarea mientras estemos en esta tierra. Si no ha llegado el fin del mundo, tenemos un llamado que es poder hacer discípulos. Esa es la meta del discipulado en nuestra vida. Que tú y yo lleguemos a ser otros discípulos, ayudar a que otros sigan a Jesús. Claro que nuestro primer paso es hacer que otros se acerquen a Jesús, ¿sí? Hacer que otros sean como Jesús. Pero al final el resultado debe ser que terminen siendo discípulos de Jesús, ¿sí? Que apuntemos no a que nos sigan a nosotros, sino que sigan a Jesús, ¿sí? Que se vuelvan discípulos de Jesús. Ahora, vuelvo a repetir, hemos reducido el discipulado a un taller
a un curso, a una materia, pero en realidad, ¿cuánto has sido afectado por seguir a Jesús? ¿Cuánto has afectado? A tal punto de que hayan cambiado tus metas, hayan cambiado tus objetivos y que todo lo que tú hagas se vea impregnado por esto, ¿sí? Tu matrimonio, tu trabajo, tus amistades, se ve afectado por esto, porque tú y yo somos discípulos de Jesús. En el catolicismo se dice mucho, y yo he escuchado en algunas ocasiones, que hay algunos, cuando tú les preguntas, ¿tú qué eres? ¿Verdad? Y hay algunos que dicen, soy católico, pero hay algunos que se atreven a decir, y es muy común que se atreven a decir, soy católico no practicante. No sé si alguien lo ha escuchado, pero algunos dicen, sí soy católico, pero no practicante. ¿Verdad? O hay quienes te dicen, yo soy católico, pero sí soy católico practicante. ¿Verdad? Y yo no sé si nosotros nos atrevamos algún día a ser honestos, ¿verdad? Y a decir, ¿tú qué eres? Y yo soy discípulo de Jesús, o soy cristiano, pero que te atrevas a decir, pero soy practicante, o que te atrevas a decir, sí soy cristiano, pero no practicante. Yo nunca he escuchado a un cristiano decir algo así, ¿verdad? Dicen más como, a lo mejor se atreven más a decir, mis papás son cristianos, ¿verdad? O tengo un tío, etcétera. Pero deberíamos de ser honestos primero con nosotros mismos y decir, ¿realmente soy un seguidor de Jesús? ¿Realmente estoy confiando en Jesús? ¿Realmente estoy con Él? O sea, he dejado todo mi individualismo para ahora seguirlo a Él y que Él esté presente en mi vida. ¿Me parezco a Él? Juan capítulo 14, versículo 6. Evangelio según Juan capítulo 14, versículo 6. Déjame decirte, la Biblia solo vemos dos tipos de personas, discípulos o multitudes. ¿Sí? ¿Tú cuál eres? Había dos tipos de personas que seguían a Jesús, las multitudes o discípulos. Juan 14, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo nuevamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas veces nos gusta esta parte de que Él es la verdad y que Él es la vida, ¿verdad? Qué suave. Y nos podemos conectar con eso. Pero Jesús dijo, yo también soy un camino que seguir. A veces nos hemos quedado en esa parte. Él es el camino, Él es la verdad y la vida y la queremos recibir, pero no hemos dado pasos que en nuestra vida se pueda manifestar, que estamos siguiendo. De hecho, es curioso que a los primeros cristianos se les conocía como los del camino. Sí. Era el apodo que habían recibido, los del camino. Que tú y yo podamos ser distinguidos porque seguimos a Jesús, ¿sí? Seguimos a Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14, Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Cómo es esta puerta? Estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Hay un gran camino, fácil, espacioso, que a veces llevamos y que todos estamos siguiendo. Todo el mundo, la influencia, la corriente, la mentalidad, el individualismo, el humanismo. Ese camino es amplio, sí. Es ancha esa puerta. Porque acaricia nuestros deseos, sí. Pero hay una puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Pocos son los que deciden ser discípulos de Jesús. ¿Sí? Son pocos los que realmente son afectados a ese nivel. Y sabes que no importa en qué condición llegaste, lo importante es que en cierta medida tú y yo vayamos avanzando. ¿Sí? A lo mejor si llegaste con hijos ya grandes, pues a lo mejor de pequeños la regaste, ¿verdad? Pero que ahora ellos puedan ver que estás cambiando, ¿verdad? Y a lo mejor sí cometimos errores, etcétera, pero eso no determina lo que ahora podemos llegar a ser en Dios, ¿sí? Y el impacto que puede haber a través de nuestra vida si dejamos que sea Jesús el que moldee, el que nos cambie, el que nos enseñe, el que nos instruya. El poder aceptar el desafío de estar con Jesús para llegar a ser como Él y para después llegar a ser lo que Él hace. Y aún sin darte cuenta, llegas a ser más como Él. Y qué maravilloso es cuando llegamos a ese punto donde deja tú, qué bueno cuando otros, tu cliente o tu proveedor o tu compañero en el trabajo ven a Jesús en tu vida. Déjame decirte, qué maravilloso es cuando tus hijos ven a Jesús en tu vida, ¿no? Cuando tu esposa, tu esposo, cuando tus papás logran ver a Jesús en tu vida, ¿sí? Yo creo que es ahí cuando realmente estamos siendo transformados, ¿verdad? Así que aceptar el discipulado, aceptar el seguir a Jesús, no es cualquier cosa, ¿sí? No se puede ser hijo de Dios, no se puede ser cristiano sin ser discípulo. Hoy hemos aparentado que mucha gente ha aceptado ser cristiana, pero discípula no, ¿sí? O discípulo no. Pero eso es algo que no es una realidad. Es más cómodo decirnos creyentes, cristianos, que decir somos discípulos. Y pensamos que es una elección, o sea, sí puedo ser hijo de Dios, pero no quiero ser discípulo. No. El discipulado es el llamado de Dios para ti, para mí, mientras estemos en esta tierra, ¿sí? Así que hoy tú y yo podemos aceptar, decidir, creer en Dios. Es como si tuviéramos que definir una vez más nuestra conversión, va a decir. Como decir, acepto, o sea, eso es lo que implicaba. Eso es lo que implicaba decirle, sí, Jesús, quiero caminar contigo. Quiero que tú seas el Señor, lo dijimos, ¿verdad? Y Salvador de nuestra vida. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro propósito como hijos de Dios aquí en la tierra, ser discípulos. Si no cuando, ¿verdad? Aquí es el momento donde podemos ser transformados, donde podemos, a través de todas las circunstancias, experiencias que vivimos y pasamos, el poder dejar que sea Jesús el que nos instruya en todo momento y que poco a poco o paso a paso tú y yo podamos ver a Jesús formándose en cada uno de nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Y no podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. Y tenemos los recursos que Dios nos ha dejado para poder seguirle, su palabra, sus principios. ¿Sí? Tenemos su palabra y sus principios. Tenemos una comunidad para poder aprender, para poder ser enseñados, para poder ser instruidos. Podemos ser bendecidos
a través de la comunión unos con otros, todos estos medios que Dios nos ha dado, la oración que nos conecta. Tú y yo ya sabemos cómo hacerlo. El punto es poder empezar a dar los pasos, ¿sí? Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, ¿sí? Porque es imposible caminar sin la oración. Padre, te damos gracias por lo que tú estás hablándonos el día de hoy. El llamado que tú nos has hecho a poder seguirte, a poder poner nuestro enfoque, nuestra visión en tus manos, Señor. Tú puedas dirigir, Señor, nuestro corazón, puedas dirigir, Señor, nuestra mente, aún nuestras emociones. Y solamente podemos hacerlo cuando renunciamos, Señor, a vivir para nosotros. A vivir para nosotros. Padre, yo sé que tú nos estás llevando, sí, hay algo profundo en nuestro corazón, a vivir para otros, Señor. Pero no sabemos muchas veces cómo hacerlo. A veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas, pero tú quieres que sea algo que se pueda producir desde lo más profundo de nuestro corazón. Que aunque nos podemos esforzar, no es por la fuerza. Sino es porque nos rendimos y porque estamos contigo. No podremos ser transformados. Esto no se va a poder producir lejos de ti, Señor. Mientras sigamos días lejos de ti, necesitamos, Señor, ir contigo y permanecer contigo, estar delante de ti permanentemente. Entonces, Señor, podremos ser afectados por tu presencia, por tu comunión. Podremos ser bendecidos. Otras personas podrán ser afectadas y bendecidas, Señor, porque estamos delante de ti. Entonces podemos ser movidos a misericordia. Podemos ser movidos, Señor, a generosidad. Podemos ser movidos a dar una palabra, Señor, de fe, de esperanza. Qué difícil si estamos lejos de ti, Señor. ¿En qué momento podemos estar conectados? ¿En qué momento podemos estar prestos? Cuando estamos enfocados solamente en nosotros mismos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. No importa cuántos años tengamos de conocerte, de caminar, de decirnos creyentes, hijos tuyos, cristianos, aún discípulos, Señor. Hay una necesidad de depender de ti y de poder llevar esto a la práctica, Señor, y de poder experimentarlo. Este es el llamado que nos estás haciendo el día de hoy. Y te damos gracias, Señor. Gracias. No queremos rechazar ese llamado. No queremos darle la espalda a ese llamado. Hoy nos levantamos y afirmamos nuestro compromiso, nuestra decisión de decirte sí a ti, Señor. A seguirte a ti, a escogerte a ti, Señor. A vivir para ti. Para ser formados, para ser transformados por ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Que cada uno de nosotros podamos experimentar la libertad para caminar de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu llamado para nuestras vidas. Renunciar a lo nuestro para poder abrazar lo tuyo, Señor. Gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo y gracias por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Te bendecimos, nuestro Señor.
y podemos llamarte nuestro maestro. Padre, que en las diferentes desafíos que tenemos como los discípulos podamos buscarte, maestro. Podamos asombrarnos, podamos ver lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres enseñarnos. Que puedas hablar a nuestro corazón usando todas las circunstancias en las que vivimos para instruirnos. Y lo más común, lo más trivial en nuestra vida aún sea santificado en ti, Señor. De tal manera que en todo momento podamos verte a ti. Podamos verte a ti, tu soberanía, tu cuidado, tu instrucción en la tormenta, Señor. En los diferentes caminos, en los diferentes lugares, en las diferentes temporadas. Seas tú delante de nosotros, Señor, y nosotros siguiéndote a ti, siguiendo tus pasos, Señor. Gracias, gracias te damos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a Dios y por su palabra que nos bendice.